el señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados por el cual comunica el acuerdo de la Sala para prorrogar el plazo de vigencia en 30 días de esta comisión para el cumplimiento de su cometido. Oficio del superintendente de Seguro y Valores por el cual da respuesta a nuestro oficio e informa que revisado el contenido de todas las actas de juntas de accionistas remitidas por empresa CMPC S.A., entidad fiscalizada en su calidad de sociedad anónima abierta y emisor de valores desde el 1 de enero de 2011 y hasta el 31 de marzo de 2016, se ha podido constatar que en ninguna de ellas se abordó el tema de la colusión. Nota del director del CERNAC, señor Ernesto Muñoz, mediante el cual presenta sus excusas por no poder concurrir a la sesión de hoy, debido a que deberá asistir a la Comisión de Economía que tratará la ley del CERNAC, y en su reemplazo asistirá el subdirector jurídico, señor Andrés Herrera. Y finalmente, comunicación del Comité Nacional por el cual indica que el diputado señor José Manuel Edwards reemplazará en esta sesión al diputado señor Alejandro Santana. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, diputado Mirosevich. Presidente, solo para excusar mi inasistencia en el resto de la sesión debido a que tengo que reemplazar a un miembro de mi bancada en la Comisión de Educación y estamos votando los artículos transitorios, así que voy a tener que retirarme de la sesión. Muy bien, diputado. Toma en cuenta la excusa. ¿Alguna otra opinión sobre la cuenta? Bueno, entonces la idea es dar paso al orden del día y que vamos a recibir entonces al señor subdirector jurídico del CERNAC, don Andrés Herrera. Dicen que viene en unos minutos. ¿Podemos suspenderse? Sí, suspendamos un minuto mientras entra aquí la... ¿Está suspendida, presidente? Sí. Puede hablar libremente. No, se puede pegar ahorita. Pero está bien, espérate que entre, No, pues se puede pegar. Y entramos a trabajar. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Andrés Herrera, subdirector jurídico del Servicio Nacional del Consumidor. Me acompaña también Carolina Norambuena, jefa de la Fiscalía de Protección del Servicio Nacional del Consumidor. Gracias. ¿Tú nos dices, Andrés? Sí. Señor presidente, primero excusar la presencia del director nacional de servicio, que fue excusado a través de las vías regulares. Y doy inicio a la presentación. Señor presidente, señores diputados,
La pauta que contempla esta presentación tiene que ver con un contexto respecto de las mediaciones colectivas en general, algunos antecedentes particulares respecto a la mediación colectiva con CMPC y el foco de esta convocatoria que tiene que ver con la forma de determinación de los perjuicios en el contexto de la colusión del papel tisú. Bueno, como se sabe, las mediaciones colectivas constituyen un proceso voluntario que inicia el Servicio Nacional del Consumidor con uno o varios proveedores, con el objeto fundamentalmente de ofrecer una solución integral a los consumidores a través de la entrega de correspondientes compensaciones o indemnizaciones y al mismo tiempo la adecuación de las conductas contrarias a la ley del consumidor cuando éstas afectan el interés colectivo o difuso de los consumidores. Esto tiene un fundamento normativo que está en el artículo 58 de nuestra Ley de Protección al Consumidor y que ha sido ratificada por la Contraloría General de la República. Por lo tanto, de ahí se desprenden los objetivos principales de las mediaciones colectivas, que es la adecuación de las conductas contrarias a la Ley de Protección al Consumidor o cualquier otra norma que proteja a los consumidores por parte de los proveedores, y está asociado a eso el cese de dicha conducta, pero también tiene por objeto otorgar a los consumidores afectados una solución expedita, completa y transparente para estos consumidores, de manera de que en un plazo determinado que resulte razonable, de acuerdo a las circunstancias del caso, puedan posteriormente entregarse estas soluciones. Pero aquí hay un conjunto de principios que el Servicio Nacional del Consumidor observa al momento de la tramitación de estas mediaciones colectivas. Y esta tiene que ver con, primero, el principio de universalidad, es decir, todos los consumidores que resulten afectados por la conducta antijurídica del proveedor deben ser compensados. En segundo lugar, un principio de transparencia, tanto respecto del proveedor como de los consumidores y del escrutinio de la ciudadanía en general respecto a los estándares de esa mediación colectiva. También, obviamente, están asociados principios de rapidez y eficacia en el actuar del Servicio Nacional del Consumidor y ello con un rigor técnico, es decir, tiene que estar acompañado por estándares técnicos adecuados que sustenten la solución que se alcance. A ver, nosotros tenemos la convicción de que las mediaciones colectivas constituyen el mecanismo idóneo para hacerse cargo de las problemáticas que afectan el interés colectivo. Y por cierto, en este caso particular, en que estamos llevando a cabo una mediación colectiva con CMPC. No solo por la experiencia que tenemos en distintos mercados, sino que por los resultados obtenidos en un conjunto de mediaciones, que no son pocas, que ha tramitado el Servicio Nacional del Consumidor, los resultados han sido en general favorables para los consumidores. Y esto tiene un fundamento también concreto, es decir, de no instarse a través de una mediación colectiva a la solución de esta problemática con los consumidores, la única alternativa de que dispone el Servicio Nacional del Consumidor es demandar colectivamente. Las demandas colectivas tienen una duración entre 5 o 6 años y, por cierto, dado que se controvierte en ese juicio no solo los aspectos digamos, formales, sino que sustanciales, no hay ninguna certeza de que a los consumidores se vean beneficiados por esta solución. Pues bien, en el caso de las mediaciones colectivas y ajustándose a los estándares técnicos que va gestionando el Servicio Nacional del Consumidor, la duración promedio de estas mediaciones son entre 6 y 1 año. Y ahí, por cierto, que hay voluntad por parte del proveedor y, por cierto, la supervisión de parte del Servicio Nacional del Consumidor en el sentido de entregarle a los consumidores montos compensatorios adecuados. Una consulta, vamos a aprovechar. ¿El 6 meses a 1 año de duración es un tiempo promedio que ustedes estipulan o son topes establecidos por ley en el sentido de que hay un criterio, pero la ley es taxativa respecto a un plazo que puede demorar la mediación colectiva? En este momento no existe ningún plazo que se prevea para la duración de la mediación colectiva. De hecho, en el proyecto de ley actual que se está tramitando en este Congreso, se fija un plazo máximo con la prórroga incluida de 6 meses para la tramitación de una mediación colectiva. Lo que sí hay... La cifra que ustedes ponían ahí de 6 meses a 1 año es un promedio de los casos que ustedes han llevado, por así decirlo. Efectivamente. Pero podríamos tener, dado una excepcionalidad, que esto pasara el año perfectamente. Legalmente, independiente de la voluntad o no.
Porque es uno de los puntos, entonces preferí interrumpirte para hacerte la consulta, porque es uno de los puntos que está muy en controversia, porque desde la denuncia, no desde el inicio de la mediación, pero desde la denuncia de esta situación llevamos 7 meses, que es distinto cuando empieza la mediación. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que las mediaciones que ha iniciado el servicio en general han revestido de diversa complejidad. Hay casos más sencillos que otros y, por cierto, este representa un caso de especial complejidad desde el punto de vista de la estimación de los perjuicios. Y por eso nosotros estimamos un rango de un plazo razonable ese. Ahora, hay que considerar también el plazo de implementación de la solución, que puede durar un tiempo más. Pero desde el momento en que se inicia la mediación colectiva hasta que se valida un acuerdo compensatorio, son más o menos estos plazos, entre 6 meses a 1 año. ¿De cuándo se inició la mediación colectiva? Se inició a los primeros días de noviembre. Primero tiene, perfecto. Más adelante ahora vamos a revisar más o menos cuáles han sido los hitos que se han desarrollado en el contexto de esta mediación. Bueno, ¿por qué iniciamos como Servicio Nacional de Consumidores esta mediación colectiva? Bueno, no solo porque estamos íntimamente convencidos de que es una instancia que hay que realizar considerando los tiempos asociados y las ventajas que entrega a los consumidores, sino porque en este caso concreto hubo un reconocimiento expreso de parte de la empresa de su responsabilidad, esto a través de la acción compensada particularmente que realizó en sede de libre competencia, pero además públicamente ha declarado su decisión en orden a compensar a los consumidores. Pero además de eso, instados a participar en esta mediación colectiva, se manifestó CMPC en particular disponible para someterse a esta instancia voluntaria, cuestión que no ocurrió con la otra empresa coludida que es SCA, respecto de la cual el Servicio Nacional del Consumidor interpuso la correspondiente demanda colectiva. Pero como decía, también estimamos que es el mejor y más rápido camino para obtener una compensación en favor de los consumidores, considerando también los tiempos asociados de un juicio colectivo, y además nos permite ir sofisticando este instrumento de manera de ir estableciendo los estándares metodológicos necesarios para casos complejos como estos y que sirvan de base para enfrentar casos complejos en el futuro que probablemente nos enfrentemos a ellos. ¿Cuáles son los hitos fundamentales? Bueno, efectivamente el 27 de octubre del 2015 es el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica en contra de CMPC y SCA por las infracciones que ahí se señalan. Y el día 2 de noviembre del 2015 el CERNAC aperturó una mediación colectiva con ambas empresas. El 13 de noviembre CMPC aceptó participar en esta mediación colectiva y en una fecha similar, alrededor de ella, SCA nos manifestó su negativa a participar de esta instancia. También tratando de dar un sentido lo más participativo posible a esta instancia, el 24 de noviembre, dentro del mismo mes, invitamos a participar a CONADECUS y a ODECUS, y desde ese momento comenzamos a desarrollar reuniones bipartitas con las asociaciones de consumidores, ODECU y CONADECU, y varias reuniones de trabajo técnico con CMPC. Después vamos a revisar cuáles son los estándares que la OSD estima pertinentes respecto de casos como este, y dentro de las consideraciones que estima relevantes son aquellas que suponen recabar información de parte del proveedor, en este caso CMPC, y el conocimiento que es necesario tener respecto del mercado en cuestión. Entonces, estas reuniones de trabajo que se hicieron con CMPC fueron fundamentalmente para recabar información técnica a efectos de tener una base de datos suficiente que nos permitiera comenzar a trabajar en las estimaciones de daño. Y por otro lado, las reuniones que se sostuvieron con las asociaciones de consumidores fueron fundamentalmente para reportar respecto de esta situación. En virtud de todo ese trabajo de levantamiento de información, es que CERNAC concluyó el proceso de contratación de 2 economistas, que son reputados economistas en esta materia, que son don Aldo González y don José Luis Lima, que desde el mes de marzo de este año están trabajando en distintos modelos de estimación de daños, guiados en este caso con la contraparte nuestra, que es don Alonso Vega, que está economista, que está sentado aquí a mi derecha.
Y una vez que de que se concluyó el proceso de contratación de estos economistas y al mismo tiempo se terminó de recabar la información que era indispensable por parte de CMPC, nosotros estimamos que había llegado el momento de hacer la reunión tripartita entre las partes, reunión que se realizó el 14 de abril pasado. En esa reunión había bastante trabajo ya avanzado y concluimos realizar trabajos paralelos en 3 órdenes de materia. La determinación del universo de afectados, los distintos mecanismos de compensación y los modelos de estimación del daño. Son mesas de trabajo paralelas en las que están interviniendo directamente las asociaciones de consumidores con representantes de CMPC y las contrapartes del Servicio Nacional del Consumidor. En lo que tiene que ver con la estimación del daño, por cierto, que de alguna manera la agenda está condicionada por los avances que vayan reportando los economistas en su trabajo, que está siendo guiado directamente por CERNAC, pero que van a tener directa injerencia también los economistas de las asociaciones de consumidores y de CMPC. Y la idea es que estas mesas de trabajo desarrollen un trabajo paralelo para que posteriormente todo lo que allí se acuerde sea debidamente validado por el servicio. La próxima reunión ampliada con nuestra mesa constituida ya tripartita está fijada para el próximo miércoles. Nos vamos a volver a juntar y vamos a discutir el calendario de trabajo respecto de estas mesas. Dicho eso, quizás resulte conveniente señalar algunos aspectos y consideraciones generales respecto de la determinación de los perjuicios en la colusión del papel tisú. Me referí anteriormente cuáles son los pasos sugeridos por la OSD respecto de abordar una problemática como esta desde la perspectiva de la compensación a los consumidores. De partida, hay una necesidad de entrevistarse con los involucrados, tener una adecuada comprensión del mercado y saber cuáles son las limitaciones de la entrega de información y cuál es la disposición a cooperar con CMPC. Todo ese trabajo nosotros lo desarrollamos desde principios de noviembre hasta febrero con CMPC, recabando multiplicidad de información que posteriormente ha sido siendo entregada a los economistas de manera de que comiencen a realizar su trabajo de estimación de daño. Pero además hubo necesidad de ir definiendo cuáles son los modelos a utilizar. Son distintos modelos econométricos que permiten la estimación de los daños en un caso como este, tan complejo como este. Y al mismo tiempo de la definición de los distintos modelos, saber cuál es la información que cada uno de estos modelos requiere. Hay algunos que requieren una información más intensiva, otros menos intensiva de mercados del mismo mercado, de mercados similares, etc. Y luego ha debido de iniciarse también un proceso de limpieza de datos, considerando el volumen de información que la misma empresa nos puso a disposición y que se ha estado trabajando en eso. Y en ese sentido, de los distintos mercados, definir cuál es el modelo que más se adecua a la situación que estamos abordando y la elección del más adecuado. Y con eso hay que hacer un chequeo de robustez y análisis de sensibilidad de los modelos elegidos dependiendo de la situación concreta a la que estamos enfrentados. Es decir, es un proceso de levantamiento de información y fundamentalmente de definiciones técnicas que ha debido suponer el primer periodo de trabajo con la empresa. A ver, ¿qué podemos decir respecto de los distintos ámbitos de trabajo que se han ido definiendo? Decíamos que teníamos presente la definición del universo de afectados, los mecanismos de compensación y la estimación del daño. Esas son las grandes tres líneas de trabajo. Respecto del universo de afectados, por cierto que el escenario ideal es que se pudiera disponer del registro de todos los consumidores que adquirieron estos productos tisú y de cuáles fueron las cantidades adquiridas, pero sabemos que esta es una situación imposible en la práctica. Por lo tanto, dentro de las alternativas que se están considerando para ello es
algo que parece más o menos evidente, que es considerar a todos los chilenos e incluso residentes como afectados de esta colusión, distinguiendo entre los distintos grupos y subgrupos de afectados. Por ejemplo, consumidores que adquirieron con sobreprecio, de aquellos que eventualmente no pudieron acceder a la compra por ser más sensibles al precio, no pudieron, el efecto cantidad. Secretario, por favor, le pido que... Gracias. No pudieron adquirir estos productos por el alza del precio. Hay otras situaciones que se pueden dar por la restricción a la oferta dependiendo del lugar geográfico donde se encontraren y eventuales daños ocasionados con la eventual disminución de calidad de estos productos. Del punto de vista de los mecanismos de compensación, es decir, la forma en que el monto a compensar debiese distribuirse entre el universo de afectados. De partida hay principios fundamentales que tienen que ver con que cualquier mecanismo no puede generar una distorsión a la libre competencia. Debiese existir una compensación directa a los consumidores, sea en dinero o sea en algún equivalente, a determinar. Y esta compensación por parte de los consumidores debe ser fluida, sin obstáculos, es decir, que no le resulte más caro al consumidor percibir la compensación que la compensación misma. Y con criterios tales como accesibilidad, tiempo razonable, implementación también técnicamente rigurosa, etc. De acuerdo a este escenario, nuestra preferencia inicial sería considerar una compensación monetaria para todo el universo de consumidores afectados. Esa sería la primera aproximación que tiene el servicio respecto a este tema. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios que hay que considerar a la luz de esta estimación de perjuicios? En primer lugar, se genera un perjuicio por el efecto precio, que es el efecto más directo, es decir, el daño que se produce a los consumidores por el sobreprecio que debieron enfrentar. Pero hay un efecto cantidad, que no obstante en este mercado puede resultar menor, en el sentido de que es un bien particularmente de necesidad básica, todos los productos de tisú. Y en ese sentido, el efecto cantidad se produciría a aquellos consumidores que no lograron adquirir este producto como consecuencia del alza del precio. Pero como decíamos, el efecto cantidad es un efecto relativamente menor en esta colusión. Pero también existen otros perjuicios, eventuales perjuicios, que tienen que ver con la disminución de la calidad de los productos. No sabemos si efectivamente hubo o no hubo esa disminución de calidad. ¿Qué supuso eso desde el punto de vista de la repartición geográfica del mercado? En algunos casos pudo haber habido mercados geográficos cuyos consumidores hayan sufrido mayor perjuicio que otros, bloqueo a competidores entrantes o posibles entrantes al mercado, disminución en inversiones, etcétera. Todos esos perjuicios también hay que ponderarlos, no solo el efecto precio, que es el efecto más directo. Y en ese contexto hay que tener presente estas consideraciones. Los productos tisú son bienes de primera necesidad, cuya cantidad consumida resulta ser estable independientemente del precio. Además, la sustitución de los productos de CMPC y SCA fue costosa, dado que el competidor más cercano apunta a segmentos altos, por lo tanto los consumidores más sensibles al precio tenían restringidas posibilidades de sustituir estos productos por otros más económicos. Por lo tanto, el efecto precio nuevamente vuelve a ser el efecto más relevante dentro de esta colusión. Pero también hay que considerar el rol de los intermediarios, de grandes cadenas de supermercados, de los almacenes, de las farmacias, que suponemos generaron el traspaso de estos sobreprecios cobrados directamente a los consumidores. Y en ese sentido, dada la demanda es relativamente inelástica de estos productos, en el sentido de que cualquiera sea eventualmente el aumento de precio, la demanda se mantiene más o menos estable, es posible que se haya producido efectivamente el traspaso del 100% del sobreprecio a los consumidores.
Dicho eso, comentar de manera muy breve cuáles son los distintos métodos para la estimación del daño. El método del antes y después, que supone la comparación temporal de los niveles de precio fundamentalmente, pero también de utilidades de otros indicadores, antes, durante, después, o antes, durante o después de la colusión. Ese es un modelo que nos permite hacer una estimación del daño. Lo mismo respecto de la comparación de productos o mercados de similares características que no presenten colusión. Comparar el mercado de la colusión con otros mercados de similares características. Ahora, efectivamente hay dificultades para utilizar un mecanismo como este porque es necesario, como ahí se señala, disponer de mucha información respecto del mercado similar, saber si efectivamente en ese mercado similar existen o no existen, digamos, estén observando normas que respeten la libre competencia. Pudiera ser un mercado también eventualmente con algunos indicios de colusión. Y también la complejidad técnica que supone comparar un mercado con otro. ¿Con cuál mercado habría que compararlo? Y lo mismo también si uno quisiera hacer una comparación en mercados regionales del papel tisú. También sabemos que en otros mercados de la región se están investigando también prácticas de esta naturaleza. Por lo tanto, este es un modelo que tiene sus dificultades, tiene sus complejidades. Otro modelo que se denomina diferencia en diferencia, que supone utilizar diferencias de precios, utilidades u otros indicadores de los productores coludidos respecto a empresas similares no coludidas ante el acuerdo colusorio. Posteriormente se comparan estas diferencias durante el acuerdo colusorio y se pueden atribuir las diferencias al acuerdo colusorio. Un poco complejo, pero al final es también cotejar lo que constituyen mercados en colusión respecto de otros que no lo son y comparar esas diferencias. También identificar las utilidades o rentabilidades extraordinarias de determinados proveedores en determinados mercados que no sean atribuibles a la gestión de las empresas. Hay otro modelo expuesto. Y por último están la simulación teórica de la competencia, que efectivamente se simulan los precios y los márgenes de los competidores, pero aquí la necesidad de información es muy importante. Se requiere mucha información, conocer mucho el mercado en cuestión para efectos de poder hacer esta simulación. Y las regresiones econométricas para la predicción del precio, que se pueden, en virtud de ella, determinar los precios contrafactuales, es decir, aquellos que estuvieran rigiendo en un mercado competitivo, incorporando variables de datos que capturen cambios en los precios. Y eso supone en el fondo hacer una regresión econométrica de ese mismo mercado, que supone de alguna manera simular cuál es el precio competitivo en ese mercado. Esa es nuestra presentación. Estamos obviamente disponibles para las consultas tanto jurídicas y técnicas también, porque nos acompaña nuestro economista. Bueno, yo agradezco, de todas maneras van integrándose los otros colegas a medida que se ocupen de la comisión que están votando, pero nosotros vamos a preocuparnos también de transcribir la presentación que es bastante detallada y la verdad que nos abre una mirada que no teníamos del debate. Estábamos con información muy colateral o incluso información de prensa que era a veces bastante imprecisa. Por ejemplo, entiendo que Odecu dio una cifra en un minuto que dijo que a todos los mayores de 18 años ellos proponían pagarle entre 20.000 a 30.000 pesos. Entonces, algunos decían, bueno, y solamente usan el papel los que son mayores de 18. Por ejemplo, o sea, independiente que, por supuesto que alguien le digan que la compensación puede ser concreta y monetaria, con todo ayuda a comprender que va a haber compensación y que va a ser un mecanismo que va en beneficio directo. Porque también comprendemos que si uno dijera, mire, lo vamos a beneficiar rebajando los precios de los productos, terminamos en la práctica teniendo un efecto en lo cual anulamos toda la otra competencia y por lo tanto la empresa quedaría en la práctica a través de este mecanismo con una especie de
se favorecería la construcción de un monopolio en los hechos, lo cual tendría un efecto a largo plazo mucho más negativo. Entonces tampoco se trata de no comprender. Pero mire, yo, antes de la palabra, diputado, yo tenía varias preguntas. Lo primero es un tema que está bastante de moda, pero no por estar de moda es menos relevante. Y ustedes dijeron que en algunos de estos mecanismos se requería mucha información técnica propia del mercado. La pregunta era si es que ustedes como CERNAC van a tener a disposición la información que está en el proceso que dirige o que hizo, la presentación que hizo la Fiscalía Nacional Económica, porque justamente hoy día eso en estos días ha desatado bastante polémica. Entonces, al escucharlos y claro, ver que en algunos casos se requiere mucha información, me surgía la duda de si acaso alguna de esa información no será también pertinente que la propia Fiscalía la ponga en manos del CERNAC y si es que había algún tipo de relación. Yo entiendo que sobre eso hay una pregunta que va en esa línea. ¿Cómo prefieren ustedes? ¿Vamos una por una o las vamos juntando? Me da lo mismo. ¿Una por una? ¿Ya? Muy bien. Sí, si me permite, Sí, yo creo que es pertinente que esa respuesta la pueda dar Alonso, que es nuestro economista que ha estado trabajando directamente con la empresa en este tema y con los economistas que nosotros contratamos. Sí. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, Buenas tardes. diputado. Respecto a esa información, básicamente lo que se le ha solicitado y lo que se le solicitó en un principio a la empresa fue información contable, económica. En ningún caso hemos solicitado información del tipo probatorio, que entendemos que es lo que solicita la Fiscalía Nacional Económica, que busca otros fines. Y en este sentido, lo que nosotros hemos buscado en un principio fue primero determinar la disponibilidad de la empresa para poder efectivamente ayudarnos en la estimación de este daño. Y en segunda instancia, lo que hemos trabajado con los economistas Aldo González y José Luis Lima, básicamente es poder contar con información que nos dé luces y que pueda completar todo el periodo. Tenemos un problema bastante grande. Este es un periodo muy largo, desde el 2000 al menos hasta el 2011. Son 10 años, en lo cual contamos con información parcializada en muchos sentidos. Por lo tanto, creemos que esta información va a determinar, primero que todo, cuál va a ser el mecanismo, y en segundo lugar, lo que cuenta. Nosotros no contamos con la información de la Fiscalía Nacional Económica, la misma información necesariamente. La Fiscalía Nacional Económica busca, como les comentaba, otros fines, en definitiva, demostrar que existió algún tipo de acto en contra de la ley de competencia. En cambio, nosotros lo que andamos buscando es información para completar algunos de los modelos, que es lo que le habíamos mostrado antes. Son múltiples, acá solamente definimos 6. Pueden haber una mezcla de ellos y la mezcla de ellos va a depender de la completitud y de la especificación particular de esta compensación. Un hecho no menor que hace referencia a que solamente tenemos sentados en la mesa a CMPC y no tenemos sentados a SCA. Sí. Y probablemente vamos a tener que extrapolar bastante información de la que nos entrega CMPC. Diputado. Aquí estamos hablando de un sistema de mediación, ¿no es cierto? Sí. O sea, aquí no hay nada en el tribunal. Este es un tema que está nada más, que se busca una mediación entre los consumidores y la empresa. Y en ese mismo sentido, la empresa sueca no está en la mediación. No, presidente, no está en la mediación. O sea, no corregir, informar. La empresa sueca no está en la mediación y de hecho CERNAC ya presentó la demanda colectiva a la empresa sueca que se negó a la mediación justamente por... Y eso es lo que estamos a la espera en relación a lo que puede ocurrir Demanda con... que está declarada admisible en el primer trámite Sí. procesal y hoy día está corriendo el plazo que tienen ellos para hacer la contestación. Perfecto. Bueno, siguiendo en la línea, miren, tal vez voy a explicar más bien una inquietud que me salta y que la quiero decir con mucha franqueza, ya, porque este es un tema que genera mucha preocupación en la gente y hay también algún nivel de incertidumbre. Bueno, la primera duda tiene que ver con cuál es como la experiencia que tienen ustedes o el procedimiento a seguir en llamémoslo así, en la estrategia de negociación, porque una mediación es un proceso de negociación en que se busca
una posición de acuerdo común. O sea, uno no va a una mediación con la idea de que va a fracasar, aunque por supuesto que siempre es una opción abierta. Entonces, la pregunta tiene que ver con que yo por lo menos tengo la sospecha, y en esto sí prefiero ser mal pensado respecto al comportamiento que tenga la empresa CMPC, de que perfectamente la empresa puede ocupar la mediación con una táctica dilatoria. Es decir, ir, sentarse con el CERNAC, hacer todos los procesos y demorarlo, ya sea artificialmente, por ejemplo, negando parte de la información que ustedes requieran, porque ustedes hoy día pueden estar pidiendo informes contables, pero el día de mañana pueden requerir, por ejemplo, información de las utilidades o de otro tipo, y que la empresa, con argumentos, por ejemplo, que es sensible para la competencia, que es un argumento que ha sido muy recurrido, se niegue a dar. Por lo tanto, dentro de la estrategia o que tiene considerado el CERNAC, cómo poder cautelar que puede ocurrir ese fenómeno. Es decir, que la empresa haga un proceso que dure un año y medio, porque esto no tiene fechas tajantes de término, ustedes se ponen la meta de al año tener resuelto, pero la empresa podría incluso dilatar, y que en un año y medio de mediación la empresa CMPC, cuando está en la etapa final, diga no suscribo, porque esto es voluntario, y por lo tanto tenemos que saltar al otro proceso que es la demanda colectiva, pero habiendo tenido un año y medio de trabajo, esfuerzo, incluso de costos para el Estado, y entiendo que los economistas que contrata el CERNAC tiene que financiarlo el Estado de Chile, no lo financia la empresa, por lo tanto aquí hay un costo que pagamos todos para asegurar que hay una compensación adecuada. Yo sé que en la ley, como tú me decías, Andrés, corregimos el tema le pusimos tope porque claro, es natural, pero este proceso se lleva por la ley antigua, eso no va a cambiar evidentemente, y por lo tanto, ¿cómo ustedes pueden preverse ante eso y darle a la ciudadanía seguridad de que esto no es una táctica dilatoria de la empresa? Yo lo quiero decir con mucha franqueza porque yo por lo menos que escuché las últimas declaraciones del directorio de la empresa, del presidente del directorio que renunció, Bernardo Mate, que salió, me es muy difícil creer en las opiniones que le entrega. Me es muy difícil creer respecto a que ellos no conocían esto, que no tenían antecedentes, que esto es una práctica de los gerentes. O sea, yo creo que nadie que tenga un conocimiento especializado del mundo económico puede suponer que una empresa que en 10 años, por ejemplo, según su memoria anual, aumentó sus ingresos en 400%, no iba a preguntarse a dónde viene tan buen negocio. O sea, y cuando uno empieza a mirar se da cuenta que tiene que ver con el CMPC Tisue y que tiene que ver con resultados que estaban fuera de lo habitual, producto de este fenómeno de la colusión. Entonces, esa es una duda que a mí me salta y que me gustaría poder tener más elementos, por ejemplo, si es que esto contempla ciertos cronogramas de trabajo, que uno puede decir, mira, aquí tenemos 3, 4, 5, 6 meses y en algún minuto la empresa tiene que definirse si es que va a tomar o va a tener en cuenta, porque yo me imagino que en paralelo al CERNAC la empresa tiene su propio equipo de economistas que va a contraargumentar o que va a presentar otras propuestas de modelos de compensación cuidando los intereses de la empresa. Esa es como una primera inquietud gruesa que surge. Yo sé que interrelaciona cosas que son políticas como tal, pero la verdad que eso no está ajeno de este proceso y yo creo que es gran parte de la inquietud que tiene la ciudadanía, porque en el concreto hoy día lo que se está viendo es, por la vía penal, por temas técnicos, se renuncia de parte de la Fiscalía. Por lo tanto, hay impunidad en el plano penal. Superintendencia de Valores y Seguros está viendo la posibilidad de hacer investigaciones, pero no se ha pronunciado todavía. No hay sanciones respecto al comportamiento, en este caso, de la empresa como sociedad anónima y las reglas de la sociedad anónima, que a juicio nuestro son bastante discutibles. Y claro, lo que le queda a la gente es esperar que haya compensación. Ahora, ¿justa y cuándo? Esa es la pregunta. Sí, a mí me gustaría aquí, en el fondo, hacerme cargo en parte de las aprehensiones, las consultas que el señor presidente está transmitiendo. Un poco, en primer lugar, dar cierta tranquilidad, ¿ya? Porque en lo que dice relación con el proceso de mediaciones colectivas, la verdad es que el CERNAC lo ha tomado un punto de vista bastante serio. Tanto así que en lo interno, ¿cierto?, trabajamos con un comité que llamamos el Comité de Soluciones Colectivas, que es liderado por el propio director nacional. Por lo tanto, hay, además del director nacional, 4 o 5 miradas técnicas de distintos profesionales, dentro de los cuales lo integra Andrés y quien habla,
Y por lo tanto, a través de ese comité, lo que hace el SANAC no solamente para esta mediación colectiva, sino que para cualquier otra mediación colectiva, es haciendo un seguimiento y, en el fondo, asegurando que los compromisos se vayan cumpliendo, ¿ya? Va allá del tema también de los compromisos, se han establecido ciertos criterios que hemos aplicado en todas las mediaciones colectivas. Criterio que no solamente tiene que ver con la oportunidad, sino que también de buscar soluciones que alcancen a todos los consumidores que fueron afectados por un hecho consumo y que además, en el fondo, la solución que se plantee y que el SERNAC valide, ¿cierto?, sea absolutamente acreditable, demostrable, de manera tal de dar todo tipo de certeza hacia los consumidores, que esa fue la mejor solución y la solución, en el fondo, más justa para aquellos que vivieron este hecho de consumo. En el caso particular de esta mediación colectiva, y a propósito de la complejidad que hablaba o que comentaba Andrés hace un rato atrás, esta mediación no solamente es compleja por la determinación del daño, sino precisamente también por el tema de determinar el universo de consumidores y la forma en que vamos a llegar a implementar la propuesta de solución. De ahí que, a propósito de esta rigurosidad, ¿cierto?, que ha tenido el SERNAC, no solamente en esta mediación, sino que en las otras, es que hemos contratado a estos profesionales externos, finalmente, porque esta solución que finalmente se llegue, ¿cierto?, también los distintos métodos que en el fondo resguarden una solución efectiva para los consumidores, va a ser un precedente para cualquier otro caso de esta naturaleza. Por lo tanto, en el fondo, si bien es cierto, uno tiene toda la confianza de que esta mediación colectiva tendría que llegar a buen puerto, también podemos dar las señales y la certeza de que esta mediación colectiva está bajo el cuidado de instituciones que se han creado en el interno del SERNAC para asegurar, ¿cierto?, que no se usen estos procesos por parte de ningún proveedor con ánimos de dilatar, ¿cierto?, el hacerse cargo frente a los consumidores. Mira, está bien, pero me gustaría dos cosas. En el ánimo de poder comprender bien todo Sí. ¿cuál es la estrategia que tiene el SERNAC? O sea, me refiero que la estrategia del SERNAC es calcular en base a un modelo, tomar decisiones y proponer a la empresa en base al cálculo hecho por el SERNAC y su equipo, digamos, técnico, una propuesta de resultado, o no. O sea, me refiero, ¿cuál es la estrategia? Porque uno podría decir, no, mire, lo que vamos a hacer es combinar los equipos, por ejemplo, técnicos, y hacer técnicamente una propuesta común. O sea, ¿cómo se va a abordar esto de tal manera de conocer uno cierto cronograma, ¿ya?, que dé certeza de que esto va avanzando y la empresa ratifica un compromiso? Porque si la empresa va haciendo procesos en los cuales toma compromiso, yo sé hacia dónde va. Pero si la empresa en un minuto puede llegar simplemente y decir, en el mes 13 de la mediación colectiva, sabe que la desechamos, independiente de que el SERNAC haya hecho todo el esfuerzo técnico correspondiente y correcto, basta que la empresa diga que aquí se afecta mi patrimonio, yo cautelo los intereses de los accionistas y desecha esta opción. Y son 13 meses de trabajo en los cuales, de haber habido un juicio, una demanda colectiva, avanzamos. Yo sé que estas demandas tienen tiempos que son, yo creo que desesperantes para la ciudadanía. Esto es así. Bueno, es el ordenamiento que tenemos. Esperemos que la nueva ley en eso nos ayude. Pero de todas maneras es el deber nuestro y es la misma presión que tienen ustedes o preocupación, es que esto siempre se haga con la mayor, la forma más expedita posible. Porque yo por lo menos tengo la convicción que en CMPC hay una estrategia dilatoria y que ellos ven eso como algo favorable en términos de que haya menos presión ciudadana como esto se resuelva. Esa es como la inquietud. Y vinculándolo a lo mismo, ya dada la complejidad del caso y el tiempo que ha tenido, que duró toda esta colusión, es si hay precedentes de compensaciones en casos similares, que uno puede decir, sí, esto nos va a llevar, aunque tome un tiempo, a que hayan compensaciones reales y concretas, porque eso es lo que uno tiene que explicar, digamos, la opinión pública y donde, claro, cuando aparecen cifras, por lo menos eso, no sé si aliviana, pero genera genera una certidumbre que respecto a este proceso y esa es una de las inquietudes.
precedentes anteriores respecto de casos complejos como este. Hay evidentemente precedentes anteriores respecto de soluciones entregadas a consumidores respecto de otros mercados que han sido complejas y que efectivamente han sido exitosas. Y por tanto ahí hay un acervo de parte del servicio respecto de cómo gestionar una instancia como esta. Pero esta es una instancia particularmente compleja, considerando que también se ha invitado a participar a asociaciones de consumidores que lo están haciendo de manera bastante activa, cuestión que no necesariamente había ocurrido en otras instancias anteriores. Y a eso se suma también la complejidad en la determinación de otros aspectos como el universo, el mecanismo y la estimación del daño. Por eso hemos sido especialmente rigurosos desde el punto de vista del trabajo a desarrollar con CMPC y del trabajo técnico, desde el momento de que no solo nosotros estamos, tenemos que estar a aquello que CMPC ha declarado públicamente de que está disponible para compensar a los consumidores, sino que también es lo que ha dicho en las mesas de trabajo en donde ha ratificado esa misma línea. Por otro lado, nosotros hemos generado con ellos un calendario de trabajo que en un primer momento y con la aquiescencia de parte de CMPC hubo de designar a estos dos economistas cuyo trabajo va a ilustrar en definitiva la solución que en definitiva se adopte. A ver, aquí... Solo una pregunta para... A ver, yo aquí tengo entendido que los dos economistas son los economistas que van a apoyar al CERNAC en la elaboración de la propuesta técnica del CERNAC. Sí. O son dos economistas que van a trabajar representando al CERNAC y a CMPC. No, son economistas nuestros, okay. Economistas de CERNAC. Ahora, como este es un trabajo técnico y aquí estamos ante una contraparte que es privada, que es CMPC, pero es una contraparte pública que resguarda los intereses colectivos de todos los consumidores, que no estamos en una negociación común y corriente entre privados. Aquí lo que nosotros ponemos sobre la mesa son, primero, principios que deben respetarse y por otro lado, informes técnicos rigurosos que van a ser la base de cualquier solución que se adopte en el futuro. Aquí no va a haber un espacio para entrar a cotejar distintos escenarios que no sean aquellos que refleje el trabajo técnico que nosotros como CERNAC podamos desarrollar y que los economistas puedan desarrollar por otro lado. Porque entendemos que aquí, fundamentalmente el trabajo de los economistas va a tener que ver con la estimación de los perjuicios. Pero también hay otras dos líneas de trabajo que acabamos de comentar que tienen que ver con la determinación del universo de afectados, en que nosotros vamos a escuchar, por cierto, a las asociaciones de consumidores, vamos a escuchar qué nos plantea CMPC, nosotros tenemos visiones iniciales respecto de ese tema y lo mismo respecto de los mecanismos de compensación. Nosotros también tenemos una aproximación respecto de ese tema y nosotros también vamos a escuchar y vamos a dejar abierta la puerta a la conversación respecto de esos ámbitos. Pero respecto de la estimación de los perjuicios, es claro que nosotros vamos a estar aquí el trabajo que salga de las conclusiones a que arrojen los economistas que están asesorando el trabajo de CERNAC. Y que por lo demás, la reputación de estos economistas ha sido reconocida abiertamente, en distintas instancias. ¿Cuáles son las asociaciones que están en este momento trabajando con ustedes? Están trabajando con nosotros con ADECUS y ODECU. Gracias. Bueno, yo comprendo lo que ustedes nos plantean. Nosotros efectivamente revisamos un poco la información respecto a los economistas y nos parece que en ese sentido es gente que tiene expertise y experiencia en los temas. Si el punto no es la buena voluntad que tenga el CERNAC ni la calidad de la propuesta técnica que haga, de lo cual hemos visto que está bien fundamentada. La inquietud que yo tengo es la contraparte. Y lo que pueda o no hacer la contraparte, claro, depende de los intereses que tiene la contraparte. Yo entiendo que
ellos públicamente han señalado, estamos interesados en compensar, lo he dicho Mate en reiteradas ocasiones, bueno, me imagino que ahora lo va a decir el nuevo presidente del directorio de Casitúa, pero no es lo mismo compensar en 50 millones de dólares que en 400. Evidentemente, por los impactos que tiene en el patrimonio, en los dividendos que reporte, y ahí es donde uno tiene la sana y razonable duda, mirando el comportamiento en 10 años de esta empresa, en que operó esta colusión, y no solo operó en Chile, operó en varios países más, de que en la empresa va a pesar mucho ese elemento. Por lo tanto, yo tengo no te diría hasta incluso la convicción de que mientras mejor haga su trabajo CERNAC, más difícil va a ser que la empresa acepte la propuesta de compensación, porque con mayor se pueden ver aún más afectados desde el punto de vista de la expectativa que ellos tengan. Entonces, la inquietud tiene que ver básicamente con eso, con no exponernos como institucionalidad, en este caso, a un proceso de mediación que puede tomar los 12 meses que ustedes inicialmente proyectan, o puede incluso ser mayor por las complejidades que tiene, que yo no las pongo en duda, incluso podemos agregar más. Y podemos estar en este proceso de mediación 1 año y medio, 1 año 8 meses, 2 años, con la expectativa de que es menor el tiempo a un juicio, estamos claros, o una demanda colectiva, perdón, pero que al momento de ir a firmar simplemente la empresa diga, hice reunión de accionistas, los accionistas no autorizaron y el directorio le quitó desautorizó los acuerdos anteriores. Eso puede ocurrir si esto es una empresa que tiene sus propios intereses, y ahí es donde uno dice, bueno, hasta dónde este será el camino que nos asegura, no depende del CERNAC acceso, y hasta dónde tenemos que tener la opción de la demanda colectiva. Creo que ustedes ya tomaron una decisión en el caso de SCA, y fue muy importante que lo hicieran, porque es una señal de que esto no es es algo voluntario, pero que es un camino más rápido, pero que hay otro camino que es la demanda, cuando una empresa simplemente no reconoce su responsabilidad, lo que a mi juicio es absolutamente inentendible. O sea, yo no sé con qué argumento SCA puede reconocer que se coludió y a continuación decir que esa colusión no tuvo efectos negativos sobre los consumidores. O sea, eso yo creo que es una irracionalidad que no merece análisis, pero bueno, estamos en el caso más complejo, que sí hay más elementos que analizar. Carlos Abeljar. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer toda la información que se nos ha entregado. Y en esto yo creo que soy, a pesar de todo, no sé si cándido o optimista, se juntan los dos, digamos, pero yo creo que por eso creo que es tan importante el trabajo que debe hacer CERNAC, porque indiscutiblemente la empresa tiene que sopesar muy bien si la mediación, el trabajo que están haciendo ustedes es un trabajo riguroso, va a ser un antecedente para lo que viene la mediación. Y junto con eso creo que es interesante lo que está sucediendo, porque aquí vamos a tener una empresa con mediación y una empresa con demanda. Yo creo que aquí, creo que es muy interesante para nosotros. Esto es perdón, ya. Esto la verdad es que es un laboratorio lo que estamos viendo, y creo que es muy importante lo que está haciendo en este momento CERNAC. Así que yo creo que eso es lo que yo quisiera hacer, esa reflexión. Sí, Andrés. Presidente, a propósito de lo que usted señala, quizás decir un par de cosas. En primer lugar, hasta la fecha, el trabajo que tenemos avanzado con CMPC, podemos decir que particularmente CMPC ha dado señales en el contexto del trabajo que hemos desarrollado técnico, señales que nosotros esperamos que esta empresa dé. Y en ese sentido, nosotros estamos súper vigilantes respecto de eso, de manera que se vayan cumpliendo los compromisos adquiridos y se vaya cumpliendo el calendario de trabajo. Por tanto, hasta ahora no tenemos ningún indicio que nos permita presumir que la empresa no va a cumplir aquello que se está comprometiendo a hacer. Eso no obsta a que nosotros, en el momento que estimemos que esta mediación colectiva no puede llegar a buen puerto, que se frustre como instancia, o se está
utilizando esta instancia para otros fines, nosotros tengamos que tomar las decisiones que tengamos que tomar. Y eso no va a pasar probablemente mucho tiempo hasta que eso lo sepamos. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros estamos a la espera del trabajo que deban desarrollar los economistas, que debería dar fruto en los próximos meses. Lo mismo respecto del trabajo en las mesas constituidas. Por lo tanto, cuando llegue el momento de discutir aquellos aspectos centrales de una propuesta de solución y esos elementos centrales no surjan o no nos satisfagan, nosotros tendremos que tomar las decisiones institucionales que correspondan. Pero hasta ahora, todos los avances de esta mesa de trabajo, incluyendo incluso con las asociaciones de consumidores, van en la dirección que nosotros entendemos que es la correcta. Pero nosotros estamos vigilantes para monitorear este proceso. Y por cierto que nosotros, como CERNAC, estamos de buena fe participando en este proceso, pero tampoco, evidentemente, podemos tolerar una instrumentalización de esta instancia que es muy importante. Ninguna señal de esa naturaleza se ha dado hasta la fecha. Nosotros hacemos fe de la intención del CERNAC y también de que si hay elementos que muestren una falta de compromiso en CMPC con este proceso de mediación colectiva, bueno, yo entiendo que el CERNAC lo desecha y ustedes pasan a la demanda colectiva como se hizo en el caso de SCA, porque evidentemente está detrás de esto el interés público y el interés de los consumidores y por lo tanto el CERNAC no puede ir a un proceso de mediación que no esté a la altura y que no implique realmente las compensaciones por el daño producido. Entonces, sabemos que existe esa herramienta, por así decirlo, pero sobre esa parte, bueno, es ya lo que ustedes deben cautelar y deben realizar. Yo no sé, diputado Carlos Abel, sí. Bueno. Agradecerla. Entonces, yo le agradezco a Andrés Herrera, subdirector jurídico, a Carolina Norambuena, jefa de fiscalización, y a Alonso Vega por haber participado, haber asistido a la comisión investigadora. Los dejamos liberados y yo, diputado Carlos Beljarpa, le propongo, dado que estamos constituidos, que el día lunes ya invitemos al fiscal metropolitano regional sur, Raúl González, y al señor Cristian Galdames, quien es fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Puente Alto, para que nos puedan informar un poco la situación que se ha provocado con la arista penal de este caso, que la verdad que a todos nos sorprendió cuando la Fiscalía dice en realidad no contamos con las herramientas para poder investigar penalmente, que es otra línea, que en mi opinión es totalmente pertinente y creo que hay antecedentes que ameritarían seguir ese camino, pero bueno, este tema de la información, digamos, que la Fiscalía Económica ha considerado que es reservada y que no puede ser traspasada a la Fiscalía, ha provocado esta situación de tensión, porque uno espera que los organismos públicos colaboren y que el celo que pueda estar también esté subordinado al interés general, en este caso, del país, de los consumidores, de los chilenos, que son los afectados. Porque entonces, bueno, yo propongo que podamos ver ese tema. ¿Fiscal metropolitano, perdón? Sí, fiscal metropolitano sur, señor Raúl Guzmán, y fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Puente Alto, Cristian Galdames, que son los dos que han estado, haciendo esta opinión por la prensa, porque creo que es muy importante que si podemos contribuir en algo, aportemos también a que la investigación de la Fiscalía siga adelante y pueda ojalá incluso tener responsables, si así están los antecedentes, lo meritan. Acuerdo. Perdón. Fiscalía de Protección. Perdón, ya. Fiscalía de Protección, entonces. Muy bien. Muchas gracias.